Bendiciones y bienvenidos al canal de lectores de la Biblia y bienvenidos a la segunda parte del libro de Éxodo, donde vamos a estar viendo desde el capítulo 6 al 10. Capítulo 6. Dios confirma su promesa a Moisés. Respondió el Señor a Moisés: Ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir, y por la fuerza los echará de su tierra. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo: Yo soy el Señor, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron, y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizado, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel: Yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios. Y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor diciendo: He aquí los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón, y les dio órdenes para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y el capítulo sigue desde el versículo 14 hasta el 27, habla un poco de las generaciones de los hijos de Moisés y de Aarón. Empieza a hablar un poco de los hijos de Israel. Menciona a los hijos de Rubén, los hijos de Simeón, y hace mayor énfasis en los hijos de Leví, porque de esa tribu, podríamos decir de esa familia, nace Moisés y Aarón. Y el capítulo terminaría del versículo 28 al 30, que dice así: Y sucedió que el día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés diciendo: Yo soy el Señor, di a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor: He aquí yo soy torpe de palabra, ¿cómo pues me escuchará Faraón? Capítulo 7. Entonces el Señor dijo a Moisés: Mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y Faraón no os escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo los hijos de Israel, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. E hicieron Moisés y Aarón como el Señor les mandó. Así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83, cuando hablaron a Faraón. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando os hable Faraón y diga: Haced un milagro, entonces dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Pero el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Primera plaga: el agua convertida en sangre. Entonces el Señor dijo a Moisés: El corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo. Preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua, y ponte en la orilla del Nilo para encontrarte con él, y toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. Y dile: El Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Mas he aquí, hasta ahora no has escuchado. Así dice el Señor: En esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí, yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo, y se convertirán en sangre, y los peces que hay en el Nilo morirán, y el río se corromperá, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo. Y el Señor dijo a Moisés: Di a Aarón: Toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que todo se convierta en sangre.
y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Y alzó Aarón la vara y golpeó las aguas que habían en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el Nilo se convirtieron en sangre. Y los peces que habían en el Nilo murieron, y el río se corrompió, de manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo. Y había sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Entonces se volvió Faraón y entró en su casa sin hacer caso tampoco de esto, y todos los egipcios cavaron en los alrededores del Nilo en busca de agua para beber, porque no podían beber agua del Nilo. Y pasaron 7 días después que el Señor hirió al Nilo. Capítulo 8. Segunda plaga. Las ranas. Entonces el Señor dijo a Moisés: Ve a Faraón y dile: Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlos ir, he aquí heriré todo tu territorio con ranas, y el Nilo se llenará de ranas, que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Dijo además el Señor a Moisés: Di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Y extendió Aarón su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Y los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y dijo: Rogad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Y Moisés dijo a Faraón: Dígnate decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Y él respondió: Mañana. Entonces Moisés dijo: Sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Y las ranas se alejarán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, solo quedarán en el Nilo. Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón, y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que él había puesto sobre Faraón. Y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos, y las juntaron en montones, y la tierra se corrompió. Pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Tercera plaga: los piojos. Entonces el Señor dijo a Moisés: Di a Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se conviertan piojos por toda la tierra. Y así lo hicieron. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y hubo piojos en hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Y los magos trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo, pues, piojos en hombres y animales. Entonces los magos dijeron a Faraón: Este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Cuarta plaga: los insectos. Y el Señor dijo a Moisés: Levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando vaya al agua. Y dile: Así dice el Señor: Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí enviaré enjambres de insectos sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas. Y las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos, y también el suelo sobre el cual están. Mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra, y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. Y así lo hizo el Señor, y entraron grandes enjambres de insectos en la casa de Faraón y en las casas de sus siervos, y en todo el país de Egipto la tierra fue devastada a causa de los enjambres de insectos. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo: Id, ofreced sacrificios a vuestro Dios dentro del país. Pero Moisés respondió: No conviene que lo hagamos así, porque es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al Señor nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearán? Andaremos una distancia de 3 días de camino en el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él nos manda. Y Faraón dijo: Os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios al Señor vuestro Dios en el desierto, solo que no vayáis muy lejos. Orad por mí. Entonces dijo Moisés: He aquí voy a salir de tu presencia, y rogaré al Señor que los enjambres de insectos alejen mañana de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. Pero que Faraón no vuelva a orar con engaño, no dejándonos ir al pueblo a ofrecer sacrificios al Señor.
Y salió Moisés de la presencia de Faraón y oró al Señor. Y el Señor hizo como Moisés le pidió, y quitó los enjambres de insectos de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, no quedó ni uno solo. Pero Faraón endureció su corazón también esta vez, y no dejó salir al pueblo. Capítulo 9. Quinta plaga: la peste en el ganado. Entonces el Señor dijo a Moisés: Ve a Faraón y dile: Así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si te niegas a dejarlos ir, y los sigue deteniendo, he aquí, la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacadas y sobre las ovejas. Pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Y el Señor fijó un plazo definido, diciendo: Mañana el Señor hará esto en la tierra. Y el Señor hizo esto al día siguiente, y perecieron todos los ganados de Egipto, pero de los ganados de los hijos de Israel, ni un solo animal murió. Y Faraón envió a ver, ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido. Pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Sexta plaga: las úlceras. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón: Tomad puñados de hollín de un horno, y que Moisés lo esparza hacia el cielo en presencia de Faraón, y se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto, y producirá furúnculos que resultarán en úlceras en los hombres y en los animales, por toda la tierra de Egipto. Tomaron pues hollín de un horno, y se presentaron delante de Faraón, y Moisés lo arrojó hacia el cielo, y produjo furúnculos que resultaron en úlceras en los hombres y en los animales. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los furúnculos, pues los furúnculos estaban tanto en los magos como en todos los egipcios. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, y no los escuchó, tal como el Señor había dicho a Moisés. Séptima plaga: el granizo. Entonces dijo el Señor a Moisés: Levántate muy de mañana, y ponte delante de Faraón, y dile: Así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez enviaré toda mi plaga sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habrías sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y todavía te enalteces contra mi pueblo no dejándolos ir. He aquí, mañana como a esta hora, enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora. Ahora, pues, manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a la casa, morirá, cuando caiga sobre ellos el granizo. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo sus siervos y sus ganados en sus casas. Pero el que no hizo caso a la palabra del Señor, dejó a sus siervos y sus ganados en el campo. Y el Señor dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales y sobre toda planta del campo por toda la tierra de Egipto. Y extendió Moisés su vara hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y cayó fuego sobre la tierra. Y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y hubo granizo muy intenso y fuego centellando continuamente en medio del granizo muy pesado, tal como no había habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser una nación. Y el granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto, tanto hombres como animales. El granizo hirió también toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: Esta vez he pecado. El Señor es el justo, y yo y mi pueblo somos los impíos. Rogad al Señor, porque ha habido ya suficientes truenos y granizos de parte de Dios, y os dejaré ir, y no os quedaréis más aquí. Y Moisés le dijo: Tan pronto como ya salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor, los truenos cesarán, y no habrá más granizos, para que sepas que la tierra es del Señor. En cuanto a ti y a tus siervos, sé que aún no teméis al Señor Dios. Y salió Moisés de la ciudad de la presencia de Faraón, y extendió sus manos al Señor, y los truenos y granizos cesaron, y no cayó más lluvia sobre la tierra. Pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón tanto él como sus siervos. Y se endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Capítulo 10. Octava plaga: las langostas. Entonces el Señor dijo a Moisés: Preséntate ante Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías en medio de ellos,
y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos cómo me he burlado de los egipcios, y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy el Señor. Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron: Así dice el Señor, el Dios de los hebreos: ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo, he aquí, mañana traeré langostas a tu territorio, y cubrirán la superficie de la tierra, de modo que nadie podrá verla. También comerán el resto de lo que ha escapado, lo que os ha quedado del granizo, y comerán todo árbol que os crece en el campo. Y llenarás tu casa, las casas de todos tus siervos, las casas de los egipcios, algo que ni tus padres ni tus abuelos han visto desde el día que vinieron al mundo hasta hoy. Y se volvió y salió de la presencia de Faraón. Y los siervos de Faraón le dijeron: ¿Hasta cuándo este hombre nos será causa de ruina? Deja ir a los hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿No te das cuenta de que Egipto está destruido? Entonces hicieron volver a Moisés y Aarón ante Faraón, y él les dijo: Id, servid al Señor vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió: Iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacadas iremos, porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor. Y él les dijo: Así sea el Señor con vosotros si os dejo ir a vosotros y a vuestros pequeños. Tened cuidado porque tenéis malas intenciones. No será así. Id ahora solo los hombres y servid al Señor, porque eso es lo que habéis pedido. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer a la langosta, a fin de que suba sobre la tierra de Egipto y devore toda planta de la tierra, todo lo que el granizo ha dejado. Y extendió Moisés sus varas sobre la tierra de Egipto, y el Señor hizo soplar un viento del oriente sobre la tierra todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento del oriente trajo las langostas. Y subieron las langostas sobre toda la tierra de Egipto y se sentaron en todo el territorio de Egipto, y eran muy numerosas. Nunca había habido tantas langostas como entonces, ni las habría después, porque cubrieron la faz de toda la tierra, y la tierra se oscureció, y se comieron toda planta de la tierra y todo el fruto de los árboles que el granizo había dejado. Así que nada verde quedó en el árbol o planta del campo por toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó apresuradamente a Moisés y Aarón y dijo: He pecado contra el Señor vuestro Dios y contra vosotros. Ahora pues os ruego que perdonéis mi pecado solo esta vez, y que roguéis al Señor vuestro Dios para que quite de mí esta muerte. Y Moisés salió de la presencia de Faraón y oró al Señor. Y el Señor cambió el viento a un viento occidental muy fuerte que se llevó las langostas y las arrojó al mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el territorio de Egipto. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Novena plaga: las tinieblas. Entonces el Señor dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan palparse. Extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Entonces llamó Faraón a Moisés y dijo: Id, servid al Señor, solo que vuestras ovejas y vuestras vacadas queden aquí, aún vuestros pequeños pueden ir con vosotros. Pero Moisés dijo: Tú también tienes que darnos sacrificios y holocaustos para que los sacrifiquemos al Señor nuestro Dios. Por tanto, también nuestros ganados irán con nosotros, ni una pezuña quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir al Señor nuestro Dios. Y nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no quiso dejarlos ir. Entonces Faraón dijo a Moisés: Apártate de mí, guárdate de no volver a ver mi rostro, porque el día en que veas mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: Bien has dicho, no volveré a ver tu rostro. Uf, tremendo la verdad, gracias a Dios por su palabra. Y qué increíble demostración de poder y de soberanía absoluta de parte de Dios, ¿no? Cómo hacía separación entre su pueblo y el pueblo de Egipto. Y más que una reflexión personal, quería compartirles una información que yo no sabía, porque nunca fui muy estudioso de la historia, pero escuché una vez, y lo confirmo ahora con internet para que no tengan que buscarlo ustedes, que bueno, cada una de las pestes y las plagas que Dios mandó era como confrontando una creencia de los egipcios, de los dioses que ellos tenían, que tenían varios. Por ejemplo, el del Nilo fue una de las primeras pestes, donde afectó a todo el agua y la convirtió en sangre. Después, por ejemplo, la de las úlceras. Ellos también tenían dioses relacionados con la medicina, por ejemplo. Y la más clara de todas es la de la oscuridad. Bueno, una de las más claras, porque la que falta también es tremenda. La oscuridad está en contraste
totalmente con el sol, ¿no? Con la luz. Y ellos tenían a Ra, el dios del sol. Entonces como Dios glorificándose, ¿no? Por encima de todos esos dioses ídolos que ellos tenían. Y no olvidemos que esto, como habíamos leído hace un ratito, lo hizo para demostrar su poder y hacerlo notorio en todas las naciones alrededor. Y ahora sí viene como mi reflexión personal, que así como Egipto tenía muchos ídolos y muchos dioses que confiaban en ellos, y Dios los destruyó yo supongo que es para que se vuelvan a Dios. Después vamos a ver, yo les hago un adelanto por ahí para los que no conozcan, que cuando salieron de Egipto no solo salieron los israelitas, sino que muchos egipcios también se fueron con ellos. Y así también yo creo que es en estos tiempos, y siempre, que Dios quiere que se vuelvan a Él. Y nosotros ya, aún siendo parte de su pueblo, puede que tengamos ídolos en nuestro corazón, pongamos nuestra confianza en eso, y Dios, gracias a Dios, lo destruye y nos muestra que es frágil, que por ejemplo, no sé, las riquezas son inciertas, pueden mañana estar o no estar, pero Dios siempre está y Dios es el mismo y Él siempre nos va a llevar a que confiemos en Él. Así que eso sería por mi parte lo que me llevo de estos capítulos, dentro de lo muchísimo que pasó. No se olviden de estar orando por mí, por el canal y no solo por este canal, sino por todas las personas que buscan que la palabra de Dios corra, que el Señor sea glorificado, sea conocido. Yo les animo que busquen, que lean y que estén cerquita de Dios, porque no sabemos cuándo nos tocará partir y encontrarnos con este Dios que hace cosas tremendas. Así que gracias por ser parte de esta comunidad, gracias por el apoyo a los videos, por las visitas, por los me gustas, por los comentarios. Siempre les insisto por ahí en cada video que dejen un me gusta, que se suscriban, que compartan, que comentan, para que así podamos alcanzar a más personas. No sabemos lo que el Señor pueda llegar a hacer y esto no es solo yo, somos todos partes de un cuerpo y Dios usa. A través de cada detalle pueden tener un impacto tremendo que no podemos imaginarnos. Así que bendiciones y paz del Señor. Nos vemos, si Dios permite, en el siguiente capítulo.